¿Has visto a nuestro Dios interviniendo en tu vida y en la sociedad? ¿Está Dios caminando por las calles de nuestras ciudades? ¿Está haciendo algo para tu beneficio, para el beneficio de tu familia? ¿O es Dios un ser distante, lejano, que solo observa cómo vives y cómo hay veces sufres en este mundo? Esta pregunta, algunas otras más, serán respondidas en este episodio al estudiar el importante tema del mensaje de los tres ángeles. Estamos acá otra vez en su programa Diálogo Abierto para poder estudiar la palabra del Señor, para poder abrir la palabra de Dios y sacar de ella mensajes para nuestra vida. Bienvenido a tu programa, gracias por conectarte y ser parte de esta familia, de donde tú estés en otro país, nosotros estamos aquí en el Perú, pero tú puedes estar en cualquier lugar, eres parte de esta familia y estamos contentos de que seas parte de esta serie de 13 episodios en los que estamos analizando el mensaje de los tres ángeles. Si te perdiste los episodios anteriores, puedes chequearlos, mirarlos y darnos también un mensaje, mandarnos una pregunta. Estaremos contentos de poder responder a tus preguntas, de tratar de interactuar contigo. Así que gracias por ser parte de este momento tan especial. Está ya con nosotros nuestro invitado especial para esta ocasión, un amigo, también docente de la Facultad de Teología, el pastor Joel Turpo, ¿no? También magíster en teología y ya candidato al doctorado. Está muy cerquita de sacar el doctorado en el área sistemática, ¿verdad? Así es. Bueno, bienvenido al programa, Joel. Muchas gracias, Benjamín. Amigos, estamos muy felices de estar con ustedes en este programa de diálogo abierto y esperamos que lo que podamos estudiar pueda ser útil también para sus vidas. Muchísimas gracias. Tal vez solo para que la gente un poquito recuerde, porque tú ya has estado acá. Tú eres casado, ¿cuántos hijitos tienes? Capaz nos mencionas el nombre de tu esposita, de tus hijos. Nuestros oyentes quieren conocernos un poquito más, ¿no? A nosotros. Ok, bueno, yo ya tengo 19 años casado, felizmente casado. Buen tiempo, ¿no? Sí, buen tiempo y gracias a Dios una vida muy feliz, ¿no? Muy feliz. Mi esposita se llama Silja Jaime, ella es psicóloga. Tengo dos hijitos, Jonathan y Ariana, 14 y 10 años respectivamente. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que Dios nos ha bendecido mucho en el tema familiar y siempre tratamos, ¿no?, de que la familia también sea algo prioritario, importante en nuestras vidas, ¿no?, teniendo en cuenta que los hijos vienen y se van, ¿no? Más parecen inquilinos porque vienen, están un tiempo con nosotros. Bueno, Jonathan ya tiene 14, ya está cada vez más cerca de volar, ¿no? Así es, ¿no? Y uno siempre piensa, ¿cómo será ese momento? Tú también tienes tu hijito, ¿no? Y dos hijitas que ya se fueron, entonces siempre es un momento especial, ¿no? Y uno a veces no quiere que suceda, ¿no? Pero va a suceder, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, cuando estudiamos la Biblia, seguramente en casa también ustedes hacen eso, siempre oramos, ¿no? Siempre ponemos a Dios en primer lugar porque Él tiene que guiar nuestra mente para poder entender la palabra del Señor. Te voy a pedir que por favor tú hagas esta primera oración. Está bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias por estudiar tu palabra. Danos sabiduría para poder repasar los conceptos, las ideas, los mensajes que son más importantes y permite que esto pueda ser muy útil para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y tú bendícelos, Señor, allí donde ellos están. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, gracias. Estamos ya en el episodio número 7 de nuestra serie de 13 estudios en los que estamos analizando el mensaje de los tres ángeles. Este episodio está titulado Adoren al Creador. Nuestro invitado en esta ocasión ha venido con algo interesante en sus manos, ¿no? Él ha traído una piedrita que para muchos podría ser algo tan simple y sencillo. Estoy consiguiendo ver acá la piedrita. Y tal vez nos explicas un poco de qué se trata, por qué lo trajiste justamente para estudiar esta lección. Sí, este es en realidad un fósil. Un fósil es
un ser viviente que ha sido mineralizado, que se ha vuelto una roca. Y bueno, el animal que aquí nosotros tenemos es un amonite. Para muchos de nosotros, esto es una piedrita con forma de animalito. Claro. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo nací en un lugar muy alto de la sierra acá del departamento de Lima, llamado Ollón, ese es el pueblo donde yo nací. Íbamos nosotros por las montañas y encontrábamos pues caracoles, encontrábamos animales así medio extraños, ¿no? Yo creo que de esta forma también, que no sabíamos ni cómo se llamaban. Y bueno, jugábamos con ellos porque eran piedritas en forma de animalito para nosotros, ¿no? Y mira, y lo interesante es que este es un animal marino. Y esto nosotros lo hemos encontrado en Tarapoto. Yo estuve trabajando 5 años en Tarapoto, que es una ciudad del Perú, y hay muchos otros fósiles de animales marinos. Tuvimos la visita de un doctor en biología, allí en la Universidad Peruana Unión, la filial en Tarapoto, y yo le mostré todos los fósiles, tenía una colección de fósiles, y él me ayudó a reconocerlos, a saber un poco más de estos animales. Y yo le pregunté, ¿todos son del agua? ¿Todos son del mar? Me dice, todos son del mar, ¿no? Entonces eso indica que hace muchos años el mar estaba por sobre Tarapoto. Cuando hablamos de muchos, no hablamos tampoco de millones. De millones, no. Porque la evolución data a estos animales de 400 millones, 400 millones de años en el pasado, ¿no? Millones de años, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos una datación, una cronología diferente, ¿no? No más de 6.000 años o aproximadamente entre 6.000 años, ¿no? Claro. Y estos fósiles, por lo general, podrían venir del diluvio, ya que están en esas zonas altas o alejadas del mar como es Tarapoto. Es lo más probable para nosotros que tenemos una cosmovisión, una creencia bíblica creacionista. Claro. Y ahora hay sustento científico también para eso, ¿no? Porque tú me estás hablando de un geólogo, de un biólogo, de gente que estudia esto a profundidad. O sea, no es que solamente es porque crees, sino porque estudia esto. Entonces, esta piedrita, perdón que yo siga diciendo piedrita, en realidad fue un animal en el pasado. Claro, esto se podría decir el molde, de donde, porque es la carcasa de donde estaba el amonite, ¿no? Y es lo que se ha mineralizado, ha quedado allí incrustado solamente porque tiene que haber un medio ambiente especial para que pueda quedar fosilizado. No se fosiliza así nomás. Por lo general el animal se desintegra. Se pudre, se malogra. Se pudre, se malogra, o vienen los carroñeros, los animales que se lo comen. Pero para que pueda quedar fosilizado, tiene que haber un sepultamiento abrupto. De golpe. De golpe. Y tiene que haber también las condiciones especiales para que pueda este cuerpo mineralizarse, ¿no? Es decir, se hace una roca. Tengo entendido que allá en el famoso volcán del Vespucio, también incluso hay seres humanos que quedaron así mineralizados, convertidos en piedra. Sí, como te digo, tiene que existir las condiciones necesarias, ¿no? Y en algunas erupciones volcánicas se pueden encontrar, sí, pues que han quedado allí y son como estatuas vivientes que quedan, ¿no? Estoy recordando el volcán o el famoso, la erupción volcánica de Pompeya, ¿no? Que está en Roma. Claro. Que cuando uno puede ver los documentales, uno se asombra porque las personas quedaron prácticamente en la posición en que murieron, ¿no? Muchos en posición fetal, otras en posiciones tratando de alcanzar algo, tratando de salvar su vida, pero es muy interesante, ¿no? Pero podríamos decir que es otra categoría también de fosilización, ¿no? Bueno, entonces el ser vivo puede acabar convertido en piedra, ¿no? ¿Por qué nos trajiste? Estamos hablando del Creador, estamos estudiando el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, el versículo 7, el versículo 6 y 7, bueno, el 7 es el que habla del Creador, ¿no? ¿Por qué nos traes y nos muestras esto? Y yo lo traigo especialmente porque este fósil nos tiene que hacer recordar el pasaje de Apocalipsis 14, 7, especialmente la frase que dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque nosotros vivimos en una época donde la mayor cantidad del mundo científico
ya no cree en el Creador, ya no cree en el relato de la creación que nosotros tenemos de Génesis. Ahora se cree más en la evolución, ¿no? Y como algunos científicos y también filósofos dicen, todo tipo de cosmovisión que nosotros tengamos del origen de la Tierra siempre amerita fe, porque nadie estuvo allí presente. Claro. Es decir, hay que tener fe. Y algunos dicen que hay que tener mucha más fe en la evolución que en la creación, porque creer que de la nada pueda surgir la vida, que de la nada pueda surgir el orden, es como hacer explosionar un cohete, ¿no? Un cohete, una dinamita, ¿no? Y que de eso se produzca orden y perfección, que salga algo perfecto, ¿no? Es decir, que yo lance, por ejemplo, todos los componentes del celular y se forma el celular de forma espontánea, Eso, o sea, eso no sale ni en ciencia ficción. Sí, pero para eso hay que tener mucha fe. Por eso creo que los evolucionistas coincido, ¿no? con estas personas que mencionan que hay que tener mucha más fe en la evolución, ¿no? Mucha más fe para creer en la evolución. Déjame tal vez ver, por lo menos lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Entonces tú piensas que al mirar esta piedrita nosotros podemos mirar a un Dios que estuvo guiando y que nos dejó alguna evidencia de que existió el diluvio, que permitió que queden algunas cosas así, porque podría haberse podrido todo, pero de alguna manera quedaron algunas cosas para decirnos, miren, crean en el relato de Génesis, el capítulo 6, 7, 8, también crean en el 1, ¿no? Claro. Entonces, porque esos son los capítulos más complejos de la Biblia, los que están puestos en tela de juicio, ¿no? Sí, cuando uno lee el registro de Génesis, uno va a encontrar que siempre las nuevas narraciones empiezan y fueron las generaciones, ¿no? Es un término que en hebreo se utiliza como toledot, ¿no? Toledot es el término hebreo. Pero ese término hebreo une las narraciones históricas, ¿no? Y las une con el relato de la creación. Claro. Es decir, si la vida de Abraham, de José, fueron registros históricos, también lo pasado fue registro histórico, ¿no? Entonces, con ese término, o de Noé, o el diluvio de Noé, con ese término, la Biblia nos está dando a entender que todo lo que está relatando, todo lo que está siendo informado, es un registro histórico de lo que aconteció. Y nosotros ahora en la naturaleza podemos encontrar, tal vez varios amigos se han encontrado con fósiles. De hecho, cuando uno hace caminatas a algunos lugares, uno se impacta de las cosas que encuentra. Porque hay fósiles en todo lugar y hasta uno puede encontrar las capas que dividen, hay unas líneas, ¿no? Que dividen los estratos, ¿no? Los estratos en la Tierra. Y los científicos han encontrado un estrato, una línea que le han llamado la gran discordancia. Porque abajo no hay fósiles, pero de un momento a otro, la explosión de fósiles, un montón de fósiles de seres vivientes. Entonces, esa es una gran interrogante. ¿Qué ocurrió? Y no solo está en un lugarcito. Está en todo el mundo. La gran discordancia se puede encontrar. Nosotros, los científicos creacionistas, por lo general ellos dicen que lo que está abajo es antes del diluvio, ¿no? Inclusive las piedras, algunos dicen puede ser una piedra ya del Edén, dicen, ¿no? Pero lo que está arriba ya es después del diluvio. Y esa gran discordancia hoy día pues genera muchas preguntas a los científicos. Muchas gracias. Gracias por ponernos al día también de algunas cosas, ¿no? Estamos hablando de un Dios que es creador. Existen algunas teorías que nos dicen que Dios creó las cosas, pero está allá sentado mirando cómo las cosas funcionan de forma interesante, a ver cómo se dan, ¿no? Como si fuese una película. En la Biblia, ¿qué tipo de Dios presenta? ¿Un Dios expectante o un Dios que va a intervenir? Capaz podemos comenzar leyendo Apocalipsis 1:9, ¿no? Porque en la experiencia de Juan podemos ver un poquito algo de eso. ¿Qué te parece? A ver, déjame leer. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe esto en un libro. Mire, es interesante porque
Desde el inicio la Biblia nos está hablando del tiempo del fin. Por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora nosotros tenemos aquí un pasaje en la Biblia en Apocalipsis 14, versículo 7, donde nos habla antes de la venida de Cristo de este mensaje que tiene que ser predicado en el tiempo del fin, que hemos leído. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y se repiten las mismas palabras. Apocalipsis 21 después hablará de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? Entonces, desde Génesis 1, uno puede encontrar, ¿no?, ese mensaje que hay un Dios que ha creado el mundo y también la esperanza de que va a haber una nueva recreación del mundo. Y refiriéndose específicamente al evento de Juan, de la presencia de Dios, es interesante que desde el primer capítulo de Génesis, les invito también a abrir la Biblia a nuestros amigos, Génesis 1:1 y Génesis 2:4, porque es muy interesante que cuando uno lee el texto bíblico en el idioma original, esto es mucho más evidente, porque desde Génesis 1, versículo 1, hasta Génesis 2, versículo 3, uno encuentra que se usa un nombre de Dios. Y, no se usan varios nombres de Dios, se usa un nombre específico de Dios. Y es el nombre Elohim, Elohim, que se traduce como Dios en la mayoría de nuestras Biblias. En el español se pierden algunos detalles porque uno lee Dios en el capítulo 1, en el capítulo 3 también sigue leyendo Dios nomás, y en el 2, a partir del 5, 6, sigue siendo Dios, Dios, ¿no? Sí, pero en el versículo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 dice, mi Biblia dice, cuando Jehová Dios, ahí ya cambió el nombre, pero no lo percibimos mucho. Claro. Pero en el hebreo sí se resalta mucho. ¿Por qué? Porque Génesis 1 nos está mostrando un Dios que con su palabra se crea. Y es el que gobierna todo el universo, trascendente. Está, me imagino, en la lejanía, gobernándolo todo. Pero desde el capítulo 2, versículo 4, el nombre que se utiliza es el nombre propio de Dios. Es el nombre que Él se da a conocer cuando está en una relación íntima con el ser humano. Y, por ejemplo, es el nombre, muchos le han puesto, teólogos le han puesto, es el nombre del pacto. Es el pacto, la relación que Dios tiene con el hombre. Por eso nuestra Biblia aquí traduce Jehová Dios, ¿no? Se utiliza también Elohim, pero el nombre propio que los judíos lo tradujeron como Adonai. Y nosotros en español lo han traducido como Yahvé o Jehová, porque lamentablemente las vocales se perdieron. Los judíos eran muy respetuosos del nombre de Dios, no lo podían pronunciar. Pero ese nombre de Dios hacía referencia a lo que los teólogos llaman la inmanencia de Dios, de un Dios que está cercano. Entonces, cuando nosotros leemos estos dos capítulos, podemos ver una imagen de Dios trascendente que gobierna el universo, todopoderoso. El que habla y las cosas ocurren. Así es, poderosísimo. Y también podemos ver la imagen de un Dios que está contigo, ¿no?, que está cercano a ti, que te acompaña donde tú vas. El Salmo 23 inclusive dirá que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, ¿no? De un Dios tan cercano, ¿no?, tan cercano, tan íntimo para nosotros. Entonces, no podemos nosotros como seres humanos perder esa realidad, que a veces la perdemos. Dios está lejos, no se interesa por mí, ¿no? Ese es un extremo. O perder la noción de que Dios es tan cercano y me olvido de que Dios también es un Dios que gobierna todo el universo y por lo tal merece también respeto, ¿no? La santidad de Dios. Uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿no? Entonces tenemos que tener presente esa realidad de la trascendencia de Dios, pero también de su inmanencia. El hecho de que Dios está sobre todo, mirando todo, gobernándolo todo, y el hecho de que Dios también está caminando con nosotros en la calle. Así es verdad, es correcto, ¿no? Esas dos realidades nos muestra la palabra de Dios y especialmente el libro de Génesis abre con esas dos realidades, la trascendencia de Dios, pero también la cercanía de Dios. Y tan cercano que la Biblia hablará inclusive ya cuando el hombre ha caído en pecado, que Dios quiere vivir en nosotros,
transformar nuestra realidad. Según de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, morando en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Es decir, el proceso de la creación se vuelve a repetir cuando uno está en Cristo Jesús, ¿no? Muy bien, muy interesante. Juan estaba pasando estos momentos de tribulación porque él estaba en la isla de Patmos y él dice que él está pasando, es un compañero de la tribulación de todos los otros que están en tribulación también. Entonces, tal vez para cerrar este primer episodio nomás, ¿no es cierto? Los seres humanos hoy en día también pasan nuestras tribulaciones. Pero en la experiencia de Juan notamos de alguna manera que hay un compañero, hay alguien que está cerca de él, no está totalmente solo como él piensa que está solo. Hoy en día no siempre vivimos esa experiencia. ¿Cómo explicamos esto? Porque hay gente que quisiera vivir lo de Juan, ¿no? Que alguien le toque la espalda y sea el Señor Jesús. Es verdad, ¿no? A veces nosotros queremos ver para creer, ¿no? Pero el asunto en la Biblia es un poco distinta, ¿no? Tenemos nosotros que primero creer, tener fe, y la fe no es solamente una creencia positiva, ¿no? La fe es plena confianza. Nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer para poder ver los milagros de Dios. Y de hecho, varios pueden haber pasado experiencias diversas, como nosotros también, ¿no? Y uno se entrega a los brazos de Dios, uno le pide a Dios que pueda estar presente, que le ayude, ¿no? Pero uno tiene que tener la certeza de que Dios está allí, que así sea que ocurra lo que uno pide, o no ocurra lo que uno está pidiendo, pero Dios está allí, dirigiendo la vida. Y Dios sabe muchas veces por qué muchas cosas a veces no ocurren como nosotros deseamos, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia de Juan, estábamos hablando más o menos del año 97, 95, 96, por ahí del primer siglo, ¿no? El Señor Jesús ve a Juan por última vez de forma física, tal vez el día de la Ascensión. Estamos hablando del año 34. O sea, 60 años pasaron en los que Juan un día incluso fue metido en un perol de aceite hirviendo. Lo persiguieron, lo llevaron de un lugar al otro, ya estaba viejito, a punto de morir, estaba en la isla de Patmos, y durante todos esos años no había visto al Señor Jesús, ¿no? Yo creo que sí lo había visto, ¿no? Sí lo había visto porque la promesa que Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, la última frase dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Juan 14 al 16, capítulos 14 y 16, nos va a decir que era bueno que Él se vaya. Porque si Él se fuere, enviará al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo trae también la presencia de Cristo Jesús. La realidad de Jesús se hace evidente y presente en la presencia del Espíritu Santo. Por eso Juan no estaba solo, ¿no? Claro. Pero de forma física, allí sí lo vio en Apocalipsis, ¿no? Porque Él está hablando de la visión que tuvo del Hijo de Dios. Espalda, ¿sí? ¿No? Y lo vio y menciona cosas grandiosas, ¿no? De cómo estaba, porque detalla cómo estaba Jesús vestido. Claro, se puede ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener esa experiencia, ¿no? De verlo a Jesús? Pero nosotros podemos verlo con los ojos de la fe, ¿no? Por eso Hebreos, el capítulo 11, que tal vez los amigos también pueden leer, describe muy bien qué es la fe, la certeza. A ver, permítame ver. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y esa certeza, esa convicción es justamente de que nosotros andamos por la vida como viendo al invisible, ¿no? Porque andamos en la vida viendo al invisible. Él es el que dirige nuestra vida, aunque a veces nos lleve por el valle de la sombra y de la muerte, pero no temeremos, porque Él está con nosotros. O sea, Juan vio al Señor siempre, pero lo vio con los ojos de la fe. Así es. Hasta que llegó un día por el año 95, después de casi 60 años, en los que los volvió a ver físicamente, y debe haber sido emocionante también para Él, ¿no? Claro. Capaz nosotros necesitamos ahora también, como decías, andar por la fe, mirando por la fe, creyendo que el Señor está ahí. Y lo que nos decía, primero creer, ¿no? Creer que Él está presente, y luego un día Dios tal vez
y con seguridad en el futuro se mostrará de forma física y lo podremos ver, ¿no? Pero solo para terminar, yo creo que cada día nosotros podemos ver con los ojos de la fe y escuchar también a Cristo a través de su palabra, Amén. a través del estudio de su palabra. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar la palabra de Cristo, ¿no? Y hablándonos a nosotros. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros justamente tenemos esa bendición. Por eso tan importante levantarnos cada día para escuchar a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo escuchamos a Dios? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar su palabra, ¿no? Su palabra, que es para nosotros lo más importante que podemos tener, es la perla del gran precio. Aquí está la perla del gran precio, en la palabra de Dios. Y cada día podemos escucharlo y también hablar con Él por medio de la oración, en una intimidad tal que hasta los discípulos no lo podían tener, porque los discípulos tenían que acercarse a Jesús para hablar con Él, ¿no? En algún momento Jesús se iba a otro lado, no hablabas con Él, pero nosotros estamos a un paso de la oración para poder hablar con Cristo. Y no es que Dios baja a nosotros, ¿no? Hay una escritora muy reconocida, Elena G. de White, que dice que la oración nos eleva hasta el mismo trono de Dios, a la presencia del trono de Dios, ¿no? Y es algo fantástico. Hebreos también menciona: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Es por medio de la oración. Qué tremendo privilegio, ¿no? que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, gracias. Todavía la conversación va a continuar, queridos amigos. Recuerden, ya estamos comprendiendo hasta este momento que Dios es un Dios no solamente trascendente, sino inmanente, no solo distante, porque sí, nos mira desde lejos y observa todo, pero también es un Dios que camina en medio nuestro, está presente en nuestra vida. Y vamos a hablar un poco más de esto todavía. Quédate con nosotros, por favor. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Es momento de compartir también este enlace con tus amigos. Es momento de dejarnos un saludo, decirnos de dónde nos estás observando. Dejar tus preguntas, comentarios también son importantes. Gracias por ser parte de este diálogo abierto en el que tratamos de leer la palabra de Dios para extraer lecciones importantes para nuestra vida en esta serie de estudios respecto al mensaje de los tres ángeles. Estamos estudiando el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, específicamente la frase en la que dice que hay que adorar al Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué tan específico así? Tal vez antes de hablar de este hecho de que es tan específico el texto, la frase adora al Creador, adora. ¿Qué significa adorar? ¿Cómo hago yo esto? En mi vida práctica, mis amigos que tal vez están tratando de hacerlo. Y capaz alguien que tal vez nunca lo hizo también, para saber cómo se hace esto. La adoración no solamente implica rendir tributo, ¿no? A alguien. A veces nosotros pensamos, yo voy a la iglesia y ahí es el único lugar donde nosotros adoramos. Por ejemplo, cuando uno lee Salmo 92, si no me equivoco, que es un salmo que habla del sábado, de la adoración en sábado, uno puede encontrar allí que no solamente adoro a Dios cuando yo lo alabo, cuando canto, sino también cuando yo vivo, ¿no? Cuando yo hago mis cosas. Y la Biblia dirá que así comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hacemos todo para la honra y gloria de Dios. Y eso es adorar al Creador, con lo que yo hago, con lo que vivo, con mi conducta. Viene a mi mente también Romanos 12, ¿no? Que dice que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable en adoración al Señor, ¿no? Así es, como un culto racional, dice allí. Pero la adoración a Dios, específicamente en Apocalipsis 14:7, como tú mencionaste, está haciendo allí referencia al Creador de los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Y es interesante que claramente nos está apuntando a un día también de adoración. Y cuando uno ve los paralelos de este pasaje, uno inmediatamente tiene que ir a Éxodo 20, versículo 8 al 11, que habla del día sábado, que es el día que Dios ha dado también
para que nosotros podamos adorarle a Él. Ujú. Éxodo 20, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de Jehová, tu Dios. Y habla ahí, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, y describe más personas. Pero en el versículo 11 da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Haciendo referencia, o Apocalipsis hace referencia a ese pasaje, porque el día sábado es el mejor día para que nosotros podamos reconocer a nuestro Creador, ¿no? Al que nos hizo. Y es un día para glorificarlo a Él, el mejor día para adorar a Dios, por eso creo que es el día sábado también. O sea, cuando esta frase dice adora al Creador, está diciendo adora al que hizo en 6 días y el séptimo día lo descansó, lo reposó, lo bendijo, lo santificó, lo separó. Aquel que dejó el mandamiento de que guardes el sábado. Haz todo eso y haciendo todo eso tú estarás adorando al Creador. Así es, porque el día sábado es un día que nosotros conmemoramos al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y nos hizo también a nosotros. Y no lo puedes conmemorar el lunes, el martes, porque hay gente que quiere conmemorar el domingo. De hecho, hay muchas personas que dicen yo adoro a Dios todos los días, ¿no? No es solo un día nomás, ¿no? Ustedes tal vez allí esa religión guardan solo el sábado, otros tal vez el domingo, nosotros todos los días adoramos a Dios, ¿no? Y señal de santidad, ¿no? Pero en realidad cuando Dios, o poniéndolo en nuestros términos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se casa, ¿no? No sé, cuando te casaste, yo me casé un 26 de diciembre, después de Navidad. No te vayas a confundir, que va a estar escuchando Silja. Me casé un 26 de diciembre y uno puede decir, pero todos los días, pues, ¿no? Yo estoy casado con ella, todos los días ya, no tengo por qué celebrar ese día, ¿no? Pero es un día que lo celebramos porque es el día donde unimos nuestras vidas, es un día especial, ¿no? Más bien muchos esposos coincidirán conmigo que si no recordamos ese día, vamos a tener problemas, porque es un día específico, ¿no? Es verdad, todos los días estamos con ella, todos los días es una fiesta, pero ese día es un día muy importante, es un día especial, ¿no? Se espera algo. Así es. Igualmente el día sábado, Dios lo puso como un día especial, como inclusive muchos teólogos han visto que el día sábado es la corona de la creación, porque cuando uno ve el relato de la creación, uno encuentra que aquí hay 3 días, ¿verdad? 3 días donde está la luz. Primero se hace la luz, el ambiente, el aire. Así ¿no? es. Y después Dios lo llena, porque aquí está la luz, pero después Dios lo reemplaza con el sol, la luna. Abajo está las aguas, ¿verdad? Las aguas y el cielo, porque Dios los separó, el firmamento. Y Dios los llena con las aves para el cielo y los peces. Y en el tercer día está la tierra, Dios los separa la tierra del mar y ordena que la tierra produzca todas las plantas con los frutos. Y en el sexto día, con su paralelo, Dios los llena con animales terrestres y allí crea al hombre y les da de comida toda la vegetación, todas las frutas que Dios les había dado. Y ahí está 3 días, 3 días. Y en la corona de la creación, muchos teólogos han encontrado eso y dicen, esto es fantástico, es el día sábado. Y Dios justamente le pone el énfasis porque Dios lo bendice, lo santifica y Dios mismo nos da el ejemplo de reposar en ese día. Un día especial. El tiempo nos siempre es nuestro enemigo acá, ¿no? Así que rápidamente, yo ya entendí por lo menos de que guardar el día sábado, cumplir este mandamiento, ¿no es cierto?, es adorar al Creador. Así es. O sea, en pocas palabras, si nuestros amigos que nos están viendo acá desean de alguna forma adorar al Creador, cumplir este mandato de Apocalipsis 14:7, lo que tienes que hacer es guardar el día sábado, no trabajar en él, cumplir el mandamiento registrado en Éxodo 28 al 11. Y es interesante porque el primer día que Adán estuvo con vida fue el sábado. O sea, es verdad, lo creó el viernes. Habrá pasado un tiempito allí para que cree también a Eva, ¿no es cierto? Se realiza el primer matrimonio, pero después está el día sábado. Dios crea el primer día sábado, que empieza con la puesta del sol, ¿no? Y Adán empieza a vivir en una nueva atmósfera. O sea, el primer día con vida, se puede decir, es el día sábado, y es el día donde él estuvo en más íntima relación con Dios, ¿no?
dedicándose a las cosas de Dios, descansando en Dios, podemos decir, ¿no? Reposando en Dios, aprendiendo de Él, ¿no? Y Dios enseñándole, porque también es un maestro Dios. Escuchando el primer sermón ahí del Señor Jesús seguramente. Claro, y ese primer sermón fue más una conversación, pero yo me imagino a Adán allí todo embelesado al escuchar a Dios y ver toda la maravilla de la creación que Dios había puesto a su disposición. Y yo creo que es necesario, por eso, cuando nosotros estamos tan ajetreados en nuestra vida, porque el mundo corre y nosotros tenemos que correr, pero dedicar un tiempo para parar, ¿no? Y dedicar un tiempo para nuestro Dios, para la familia, porque ahí estaba también con Eva, dedicar un tiempo a la creación, dedicar un tiempo a la adoración a nuestro Creador. Y eso se puede decir que ahí se produce una nueva recreación de nosotros. Pero también te da identidad, ¿no? Porque el hecho de saber quién es tu creador, quién es, de dónde vienes y todo. Ahora, solo para ir cerrando esto, porque hay muchas cosas para hablar acá. El creador, ese creador que está ahí, que es al mismo tiempo grande y trascendente, ¿no? Que está cubriéndolo y mirándolo todo, pero que también está ahí metido. El texto de Génesis dice que incluso hizo con sus manos al ser humano, ¿no? No lo hizo hablando nomás, sino que lo hizo con sus manos. Pero este creador es el Señor Jesús. Es el mismo que vino, murió en la cruz. O sea, el que hizo ahí a Adán con sus manos, el que habló y dijo que exista el sol, es el Señor Jesús. ¿Cómo sabemos eso, si es así, no es así? Porque a veces al Señor Jesús también lo tenemos como si fuese pues un amigo tan cercano, alguien a que yo tengo que mandarle, ¿no? A que me haga todos los favores. Y me olvido lo que tú decías hace un rato, que tal vez Él es también este ser inmanente, trascendente, perdón, que también es el creador. Las tres personas de la Trinidad estuvieron presentes en la creación. Pero en este acto inmanente de la creación, Jesús estuvo presente. Y la Biblia identifica a Jesús, al Hijo, como el creador de todas las cosas que hay en el universo inclusive. Por Él fueron hechas. Hay varios pasajes en la Biblia que uno puede encontrar esto. Por ejemplo, aquí cerca yo tengo Juan 1, versículo 1 y hasta el versículo 3. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4 también, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y este Verbo que hizo todas las cosas, que estaba en el principio con Dios y que era Dios, que es Dios, en el versículo 14 dirá, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y nosotros podemos ver aquí nuevamente esta trascendencia de Dios, creador de todas las cosas, y la inmanencia de Dios ahora, que el Verbo se hace carne y empieza a convivir en medio de nosotros. Ahora, esto es sorprendente, ¿no? Es probable que mucha gente, queridos amigos, es probable que muchos de nosotros tampoco seamos tan conscientes de lo grandioso que es esto. Pero pensar que el creador de todo viene y habita en medio nuestro, camina en medio nuestro, es empujado por nosotros y al final incluso seres humanos, no nosotros exactamente, pero el libro de Hebreos nos va a decir que nosotros también hacemos eso de vez en cuando, pero seres humanos iguales que nosotros lo llevan y lo crucifican, todo esto sin comprender con quién estaban, sin comprender quién era el que estaba ahí caminando en medio de ellos. Hoy en día puede pasar algo así con nosotros. Nosotros podríamos estar tratando a este creador de forma incomprensible, pensando sin darnos cuenta quién es realmente el Dios al que estamos adorando. Sí, realmente cuando uno se pone a meditar en la grandiosidad, ¿no? Porque no sé qué otra palabra poder usar, ¿no? En lo excelso que es Dios, Jesucristo en este caso, y el hecho que Él se haya hecho un ser humano y se haya hecho un ser humano, un hombre, un esclavo, un delincuente, y tomar mi pecado, porque Él se hizo pecado, ¿no? Para que nosotros podamos tener su justicia y también podamos tener la vida eterna, ¿no? Entonces es un pensamiento impresionante, ¿no? Que
a cualquiera lo asombra. Ver simplemente actos de sacrificios ahora terrenales de personas que salvan, o hasta de animalitos, ¿no? A uno lo impresionan, hasta lo hacen llorar. Pero ver lo que Jesús hizo, que era plenamente Dios, ¿no? Y arriesgarse a perderlo todo, a dejarlo todo, y a encarnarse en un ser humano para venir a morir como un siervo, como un delincuente. Y eso es lo que resalta Filipenses, y tal vez permíteme leer, porque es un texto fantástico. Filipenses 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo hizo por amor, ¿no? Es la mayor demostración de un Dios que quiere vivir contigo, que te ama, ¿no? El hombre, ¿cuánto hacemos nosotros, ¿no? Cuando una señorita nos gusta, estamos ya en la época, ¿no? de buscar una novia, y hacemos muchas cosas por ella, ¿no? De sorpresa, regalamos, de donde no hay plata, sacamos plata, le llamamos. Hacemos muchas cosas por ella. ¿Cuánto Jesús hizo por nosotros para buscarnos? Yo no hablo de nosotros por Él, porque en realidad a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios lo fue a buscar y el hombre se escondió. Entonces nuestra naturaleza por lo general nos va a hacer alejar de Dios. La naturaleza pecaminosa que tenemos, y eso es el pecado, nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Pero tenemos un Dios tan amoroso que nos busca de diferentes formas. Tal vez el hecho de que muchos amigos estén escuchando hoy día o estén viendo este programa hoy día es el llamado de Dios, ¿no? Que Dios los está buscando, que Dios quiere estar presente en sus vidas, en sus problemas, que quiere apoyarlos. Tal vez no se va a solucionar el problema, pero Dios va a estar presente, y eso hace la gran diferencia, porque este mundo no es solo este mundo. Va a haber un final de la historia de este mundo, pero va a haber una recreación, una nueva historia que va a iniciar. Eso nos promete la palabra de Dios, y solo aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Salvador, hayan aceptado su muerte en la cruz, que pagó los pecados de uno mismo, y aceptan a Jesús, su justicia de Cristo, vamos a poder ser salvos. Por eso es un mensaje importante, pero es la mayor declaración de amor que alguien pudo hacer por el hombre que es tan... O sea, nosotros rechazamos a Dios, y es Jesús el que viene, es Dios el que nos busca con insistencia para aceptarlo. Queridos amigos, el tiempo ha terminado. Solo quiero decirte que, por favor, te des cuenta que cuando tú adoras al Señor Jesús, estés consciente, cuando adoras al Señor Jesús, tú no adoras a un ser colgado en una cruz, impotente, incapaz. Tú estás adorando al Creador. Cuando tú lo adoras en el día sábado, separando este día de forma especial, tú estás adorando al Creador, aquel que hizo todo lo que tus ojos pueden ver, y aquel que te hizo a ti mismo también. Dios permita que con esa conciencia clara tú puedas cada día postrarte delante de Él, cada día leer la palabra del Señor, cada día conocer más de su voluntad para vivir de acuerdo a lo que Él quiere que tú vivas. Que el Señor pueda acompañarte, que el Señor pueda bendecirte. Gracias, Joel, por ser parte de este programa. Gracias por todas tus intervenciones, han sido muy valiosas. Con seguridad nuestro público también lo valora muchísimo. Vamos a cerrar orando, porque es necesario que oremos aquí juntos. Vamos a orar, por favor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos creaste. Gracias porque nos dejaste un día como un recordatorio, como un momento de celebración. Gracias porque tú, Señor, viniste a este mundo a morir y caminar en medio nuestro. Gracias porque ahí, cuando Juan estaba en medio de tanta dificultad, te presentaste incluso de forma visible con él. Gracias porque en tu palabra has prometido que hasta en el último día de este mundo tú nos acompañarás y nunca nos dejarás. Y nosotros por la fe sabemos de que tú vas a nuestro lado caminando, guiando nuestras vidas, aun cuando no te veamos físicamente. Pero si un día, Señor, nosotros
necesitamos verte, necesitamos sentir tu mano, necesitamos palparte como un Dios real. Manifiéstate en nuestras vidas también, Señor, y estaremos agradecidos y daremos gloria a tu nombre con seguridad. Señor, sé con nuestros amigos, con nuestros oyentes, donde ellos se encuentren. Ayúdales cada día a adorarte como el Creador. Ayúdales y muéstrate en la vida de ellos como ese ser superior, pero al mismo tiempo ese ser que está dispuesto a caminar al lado de ellos. Te pedimos que nos sigas acompañando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos en el siguiente episodio. Si este programa fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.